Muy buenas tardes a estudiantes de maestría en la Universidad Jesus is Lord. En su materia, la oración, en el video de hoy vamos a estudiar el tema la autoridad delegada. Sabemos que desde que Satanás se apropió de la tierra, reina el caos, reina el dolor, reina el hambre y la miseria humana. Pero también sabemos que desde el principio Dios tenía en sus planes la provisión para el rescate por amor al hombre. ¿Qué es autoridad? Vamos a mirar unas definiciones de lo que es autoridad. Es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. También autoridad es una persona que tiene facultad o derecho, es una persona que está en posición de liderazgo y también es una persona o es el poder de ejecutar directamente o en representación de alguien que está en posición de liderazgo. Veamos esta ilustración. Si entra un ladrón a su casa a robar y se está llevando su televisor, por ejemplo, usted no se limita a decir que lo están robando y no hace nada para evitarlo, ¿verdad? Pues eso pasa muchas veces con los cristianos que no han aprendido a operar en el poder delegado. Solo se limitan a lamentarse y llorar a Dios por lo que Satanás les está haciendo, pero no hacen nada efectivo para evitarlo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que no podemos ir a Dios a lamentarnos y decir, Dios mío, mira lo que Satanás está haciendo conmigo, estoy derrotado. No, Satanás ya fue derrotado. Nosotros no somos los derrotados. Si estamos bajo la sombra de las alas del Señor, no tenemos por qué estar derrotados. Entonces tenemos que evaluar muy bien cuál es el lugar en el que nosotros nos encontramos en este momento. Satanás ya fue derrotado y él no tiene poder, a menos que nosotros, como cristianos, como creyentes, seguidores del Señor, se lo permitamos. Y la iglesia tiene que aprender lo que eso significa. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipotente, Satanás no tiene todo el poder, no lo sabe todo, ni tampoco es omnipresente, no está presente en todo lugar. Pero a veces nosotros como cristianos, hemos magnificado la figura de Satanás y no entendemos que él ya es un ser derrotado. La autoridad de Dios ha sido delegada sobre su iglesia. Y Él quiere que el cuerpo de Cristo entienda lo que esto significa y cómo puede ejercer esta autoridad. Nosotros somos el cuerpo y el Señor es la cabeza. La cabeza ya derrotó a Satanás. Si estamos sujetos a Jesús, Satanás no puede hacer nada en contra del cuerpo de Cristo, que opera bajo la autoridad del Señor. Ahora miremos una definición de lo que es la autoridad delegada. Toda la autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. La rebeldía, como en esta escena de esta chica, a quien su papá le está hablando y ella está como volteando la cara, no me interesa lo que usted está diciendo. La rebeldía, como en este caso, es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿ellos qué? Ellos se rebelaron y desobedecieron a Dios. Entonces Satanás siembra en el corazón de los hombres desobediencia, rebeldía. Es natural para las personas del mundo ser rebeldes, ser desobedientes. Pero ahora nosotros no estamos bajo las tinieblas, recordemos en el video anterior, hemos sido trasladados al reino de luz. Por tanto, debemos actuar como hijos de la luz.
y los hijos de Dios son obedientes a sus mandatos, a su palabra. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Aparte, el Señor dice que si nosotros le amamos, obedecemos sus mandamientos. Aquí vemos un gráfico que nos ilustra que toda la autoridad pertenece a Dios. Pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Vemos aquí que hay una autoridad directa de Dios, que hay una autoridad directa, de que hay una autoridad directa de Dios, y aquí vemos también una autoridad delegada por Dios. Dios ejerce su autoridad a través de la autoridad directa, como en el caso de estas dos figuritas, y la autoridad delegada. Continuamos. La autoridad directa significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Allí está la autoridad directa. ¿Cuál es la autoridad delegada? Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. El Señor nos dice en su palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios colocó autoridad en diferentes áreas. Por ejemplo, en la familia, la autoridad de una familia, la cabeza del hogar, es el padre, el varón. También está la madre, que se sujeta al varón, y los hijos, que se sujetan al padre y a la madre. En el área del gobierno, Dios colocó líderes nacionales, también autoridades locales y ciudadanos. Entonces vemos que los ciudadanos se someten a las autoridades locales y las autoridades locales a los líderes nacionales. En la iglesia, Dios también estableció autoridades. Hay líderes en la iglesia y están allí también los miembros. Y los miembros se someten a la autoridad delegada de los líderes de la iglesia. Y en el trabajo tenemos a un jefe y los empleados. Los empleados deben someterse a la autoridad delegada de los jefes. Y así respetamos las autoridades delegadas por Dios. Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver historia de la iglesia y vieron cómo los cristianos se sometían en la época de Nerón, incluso en la época de los emperadores romanos que los perseguían, se sometían a su autoridad. No es permitido para un cristiano rebelarse ante la autoridad, a menos que la autoridad le diga a uno que haga cosas contrarias a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de las autoridades delegadas. Pero si la autoridad delegada me está pidiendo algo que no va en contra de la palabra de Dios, yo debo respetar a las autoridades que están allí, porque por Dios han sido establecidas. No importa si es un César perverso como Nerón que hacía cosas espantosas. Sí, él me estaba diciendo algo que no rayaba contra la autoridad de la palabra de Dios, yo debía obedecer. Eso fue lo que estableció el Señor en su palabra y nos lo regala a través de Romanos capítulo 13. Así que dice Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso es que es muy importante respetar las autoridades delegadas por Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es como un paraguas, ¿sí?
que nos protege de los ataques de Satanás. ¿Por qué Dios colocó a las autoridades? Son maneras de protegernos a nosotros. ¿Por qué Dios colocó pastores, ancianos, obispos en la iglesia? Están allí para nuestra protección. Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo. Pero mientras estemos bajo el paraguas de Dios, Satanás no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Entonces, si estamos cubiertos bajo la autoridad de Dios, bajo su palabra, la autoridad del Espíritu Santo, y también respetamos y obedecemos a las autoridades delegadas, estamos bajo ese paraguas y Satanás, por más que quiera atacarnos, no podrá. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, estamos protegidos de los ataques de Satanás, así como lo dice esta ilustración. La mujer que está sometida a su esposo está bajo su autoridad y ¿qué pasa? Está protegida de los ataques de Satanás. El varón que se somete a Cristo para ser la cabeza del hogar y cómo llevar a su familia adelante, es una persona que está allí protegida de los ataques de Satanás. Los líderes de la iglesia del Señor debemos someternos a nuestra cabeza, que es Dios. Y también tenemos autoridades que están allí, a las que nosotros debemos también someternos. Los creyentes y miembros de la iglesia deben también aprender a someterse a las autoridades que están allí y que están puestas para nuestra protección. El Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a las autoridades delegadas por Dios. Así es. El Señor se sometió a sus padres. El Señor se sometió a las autoridades de gobierno. Él pagó impuestos y obedeció las leyes del país. Él es nuestro ejemplo del sometimiento a la autoridad y de cuán importante es esto para Dios. Cuando nosotros nos rebelamos a las autoridades, estamos saliéndonos del paraguas protector de Dios. Y claro, somos presa fácil de Satanás. Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad, aunque Él es la autoridad, pero Él siempre se sujetó a las autoridades delegadas. Nunca fue rebelde, en ninguna ocasión, y verdaderamente vivió una vida bajo el principio de la obediencia. Toda esta parte de la autoridad delegada es tomada de un artículo llamado La autoridad delegada por Dios en la revista Vida Cristiana Práctica. Ahora miremos algunos principios de la autoridad delegada que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. 1. Jesús fue investido con poder de lo alto. Él fue el primero que operó con autoridad delegada, recibida directamente de Dios durante todo su ministerio terrenal, haciendo el bien, liberando y sanando. Si se dan cuenta, él se sometía a las autoridades delegadas, pero él tenía una autoridad delegada por Dios. ¿Por qué? Porque era humilde. El Señor es nuestro ejemplo máximo. Él siempre fue obediente a todo lo que Dios le mandó. Él es la presencia de Dios y Dios mismo, la presencia de Dios y Dios mismo estuvo siempre con él. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y allí estaba el Señor con su poder y autoridad delegada, derrotando a Satanás y los demonios. Segundo, Jesús operaba con una autoridad visible que maravillaba a todos. Y su fama se difundió por todas partes por la autoridad delegada con que ministraba. Aún sus enemigos, los fariseos,
lo reconocían. Así dice Lucas 4 del 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no hizo daño alguno. Aquí vemos al Señor Jesús liberando a este endemoniado, y también vemos su autoridad, ¿sí? Su poder manifestado allí. Y dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces aquí vemos cómo el Señor tenía autoridad sobre los demonios y manifestaba su poder, y todas las personas se maravillaban de lo que veían. Tercero, Dios le delegó la autoridad espiritual a Jesús. ¿Y él qué hizo? Se la delegó a la iglesia. Nuestra autoridad delegada viene directamente de Jesús. Entonces podemos ver que nuestra autoridad es delegada porque viene directamente de Jesús. En Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque si estamos en Jesús, Satanás no puede derrotarnos. Nosotros tenemos autoridad delegada por Jesús para derrotar a Satanás y los demonios. Cuarto, Jesús delegó o transfirió su autoridad sobre Satanás a la iglesia para que hiciera obras mayores que las que él mismo hizo. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde está sentado Jesús en este momento? A la diestra del trono de Dios. Y dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia, ante el trono del Señor. Y estamos con una autoridad delegada. El Señor nos ha dicho que nosotros también estamos sentados juntamente con Él en esos lugares celestiales. Y tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios. Así es. Esto es algo absolutamente maravilloso. Quinto, debemos recibir la autoridad delegada y aceptar que hemos sido fortalecidos con el mismo poder divino con el que operaba Jesucristo, y que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas como parte de los beneficios de la redención y de la herencia de los santos. Así es, esto es parte de nuestra herencia. Por eso, como cristianos, sí, podemos ser atacados por el enemigo, sí, podemos ser tentados, pero siempre, siempre podemos vencerlo. Colosenses 1, del 10 al 13. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, aquí está, de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, para que andemos agradando al Señor en todo, y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice, fortalecidos con todo poder. ¿Cuál poder? El poder que obró en Jesucristo. Sexto, la iglesia lucha contra el espíritu religioso tan arraigado por siglos que le impide creer y ver los milagros de Dios a través del ejercicio del poder delegado. Aquí vemos un ejemplo del poder delegado en el apóstol Pedro y en el apóstol Juan. Pedro tuvo la actitud correcta ante el cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa. Es la misma actitud que debe tener un siervo que tiene revelada su autoridad espiritual delegada. Dice en Hechos 3, del 1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Claro, él lo hacía con todo el mundo. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y vemos un ejemplo de lo que es la autoridad delegada. Ellos estaban sometidos a la autoridad delegada por Jesucristo y en obediencia también a la instrucción del Espíritu Santo. Y en ese momento Dios obró un milagro a través de sus siervos. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? 1. La ley de muerte y miseria que comenzó a operar desde el Edén fue reemplazada por la ley de la vida. Por tanto, la autoridad delegada es uno de nuestros beneficios de redención, de haber sido liberados por nuestro Señor Jesucristo y trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz. Esta autoridad delegada opera dentro del poder del Espíritu de vida que es en Cristo, y el Espíritu Santo delegó ese poder de Jesús en nosotros. Romanos 8, del 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí está la clave. El Señor ha delegado su poder a la iglesia para hacer milagros, prodigios y señales. Y nosotros como iglesia debemos también entender ese poder y operar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Es decir, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quien es el que nos va a guiar para orar por las personas y para realizar también prodigios, señales, milagros a través de nosotros, incluso milagros mayores que los que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Les recomiendo a todos que se vean una película llamada en español Fe como las papas, Faith Like Potatoes. Es muy, muy buena. Es una película que habla de un hombre en Sudáfrica que empezó a buscar del Señor y lo conoció. Se arrepintió en medio de muchas dificultades. Él era un agricultor
Y él empezó a hablar con las personas con quienes trabajaba, con quienes trabajaba en la finca de nuestro Señor Jesucristo. Y un día cualquiera, unas mujeres llegaron a su casa. Ellas estaban desesperadas y le decían en su idioma que viniera con ellas. Y resultó que había una tormenta y una de ellas estaba muerta porque la había cogido un rayo. Entonces, él quedó como, ¿qué quieren ustedes que yo haga? Esta mujer efectivamente está muerta. Y ellos lo que le decían era, usted dijo que Jesús era poderoso, entonces dígale a Jesús que la levante. Él estaba como en shock, él nunca había hecho algo parecido, nunca había orado por una persona para que se levantara, se resucitara o algo así. Pero en su fe sencilla y bajo la guía del Espíritu Santo, le dijo a esta mujer, levántate, en el nombre de Jesús. Fue lo único que hizo y efectivamente la mujer se levantó. Y allí empezó un desarrollo de lo que es una vida de fe, de crecimiento en la fe, de sometimiento a la autoridad del Espíritu Santo, de señales y prodigios en esta comunidad, que empezaron a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo y que Jesús era más poderoso que todos los dioses que ellos habían adorado por siglos y siglos y siglos. Y toda esta comunidad se convirtió en cristianos. Entonces, es maravilloso porque cuando el Señor Jesús nos guía a realizar este tipo de milagros y prodigios, todo es ¿para qué? Para nosotros crecer espiritualmente y crecemos en la fe, y también para que su nombre sea glorificado, porque de eso se trata. Que las personas reconozcan a Jesús. Entonces, nuestra fuente de autoridad, ¿quién es? Jesús. Y el sometimiento a Él y a la potestad del Espíritu Santo. Segundo, para poder recibir la revelación del alcance del poder de nuestra autoridad delegada, debemos tener revelado el alcance del poder de la fuente de donde proviene nuestra autoridad delegada. ¿Quién es? Jesucristo. Dice en Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es este? Poderoso, Rey, amoroso, Dios hecho hombre, Jesús. Y Él es la fuente de toda la autoridad delegada que nosotros tenemos. Y aquí vemos el caso de la niña muerta. Este es un excelente ejemplo del ejercicio de la autoridad delegada por Dios con la que opera Jesús. Una vez que tenemos revelada que de esta ley espiritual en nuestras oraciones van a fluir con poder divino. En este caso, con el poder resucitador. Dice en Lucas 8, del 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí Jesús operó en su poder
de resurrección allí, operó un poder de resurrección y esta niña volvió a la vida. Pues es el mismo poder de resurrección que también tenemos nosotros, ¿sí? Y también ahorita leyendo esto, recordaba una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos, que también les recomiendo que la escuchen, que habla de la iglesia del Señor y cómo la iglesia está muy dormida, pero no está muerta. Así que el Señor Jesús quiere usarnos a ti y a mí con gran poder, señales y prodigios. Sí, podemos estar dormidos, pero no muertos. Así que es hora de despertar del sueño y entender cuál es el poder que tenemos nosotros cuando operamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Conclusión. Nuestra autoridad sobre Satanás y las tinieblas está estrechamente relacionada a nuestra fe en nuestra fuente de autoridad, que es Cristo. Dice en 1 Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y aquí está la clave. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. También nuestra autoridad sobre Satanás y las tinieblas está estrechamente relacionada a nuestro sometimiento a la autoridad de Cristo. Santiago 4, del 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Y aquí está la clave de todo: la humillación delante de nuestro Señor. El crecer en fe, el crecer en sometimiento a su autoridad es lo que nos regala a nosotros autoridad para salir vencedores. Querido Señor, no te veo, pero en ti creo. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que todo este material de esta semana haya sido de gran bendición para ustedes.